Me alegra mucho estar aquí. Hace, como decía Diego, 50 años, yo tenía 10 años entonces, mi padre vino a la inauguración del local de la iglesia justamente un año después de que nosotros comenzáramos la obra en el centro de Madrid. Y es sin duda con especial gratitud, ¿no? que vemos que si no fuera por Dios, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿No? Es por su gracia y por su misericordia. No sé cuál es la experiencia que tenéis en la vida, pero yo creo que todos tenemos este mismo problema. Por mucho más que uno se empeñe, ¿no? Y ponga todo su voluntad, es como que ante ciertas personas nos resulta casi ya no difícil, sino imposible mostrar una buena actitud, ¿no? Hay gente que sencillamente parece que no tragamos, ¿no? O sea, que por mucho que uno piense, no debería tener esta actitud, no por esta persona, te lo propones, pero basta que le ves la cara y es que realmente lo único que te salen realmente son expresiones de fastidio, ¿no? Y esta es una realidad que todos vivimos, ¿no? Por la cual el mandamiento de Dios en el Señor Jesucristo de amar al otro, ¿no? A nuestro prójimo, parece casi una tarea o misión imposible, ¿no? O sea, ¿quién es ese otro? Como aquellos judíos en la época del Evangelio se preguntaban, ¿no? ¿A quién podemos considerar realmente nuestro prójimo? La palabra de Dios nos muestra aquí, en este mensaje apostólico, cuál es el llamado, lo que llama en el lenguaje bíblico el ministerio, el servicio que tenemos particularmente en este tiempo. Y quiero que consideremos a la luz de las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, el texto que comienza a partir del verso 18, exactamente donde lo ha dejado la lectura Diego. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y tengo por eso que traeros una buena noticia en esta noche. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y la buena noticia que tengo que deciros es que Dios hace y dice lo que nosotros no podemos hacer y decir por medio de su palabra. Y eso es lo que llama aquí la reconciliación. La reconciliación, en primer lugar, como vemos, es una declaración de Dios mismo. Nos dice así nuestro texto que todo esto viene de Dios, que Él nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo. Si por nosotros fuera, no seríamos capaces de vivir en paz y armonía ni con el que tenemos al lado. Pero la maravilla, el asombro, la sorpresa del Evangelio es que lo que para nosotros era imposible, Dios lo hace posible. Dios, vemos que ha atraído y unido a Él la realidad de toda nuestra animadversión, hostilidad, ignorancia y completa necedad. Cuando pensamos en cuál es el problema de nuestra humanidad, ¿no? De cada uno de nosotros, es complejo, ¿no? Por un lado, somos profundamente ignorantes. Nos creemos que sabemos algo y a medida que uno se va haciendo mayor, se da cuenta realmente lo poco que conocemos de nada. No sabemos realmente nada. Pero el problema del ser humano, como lo contempla la Escritura, no es un problema simplemente de ignorancia. No es que nos falte conocimiento. Fijaos que esto es como erróneamente nuestro mundo enfrenta los problemas. Hay violencia doméstica, hay realidades de discriminación, de intolerancia, de odio. ¿Qué vamos a hacer? Mensajes de información, de conocimiento, de prevención. Que si la gente sabe realmente lo que tiene que hacer, por supuesto, no va a seguir haciéndolo. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente, educarla desde que está en la escuela, los medios de comunicación que transmitan claramente este mensaje de cómo debemos hacerlo.
Pero qué simpleza, ¿no? Como si realmente estas cosas las hiciéramos por falta de conocimiento, como si la persona que maltrata a otro es que no sepa que eso está mal. El problema del ser humano no es un problema simplemente de ignorancia. Por eso cuando vemos este mundo en torno nuestro, no pensemos que simplemente es un mundo que no conoce a Dios. Su problema va mucho más que la ignorancia misma. Tampoco es simplemente una falta de sentido. Es cierto que esta vida, sin la perspectiva trascendente que Dios nos da, hace que resulte una y otra vez vacía, ¿no? Carente de propósito y de falta. Y tenderíamos a pensar que este es el dilema del ser humano. Es alguien sin propósito, sin sentido, sin una razón para vivir. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que una falta de propósito y sentido. El problema que la Biblia apunta es nuestro problema para con Dios, que hace precisamente la necesidad de esa reconciliación. Es una verdadera oposición, es una cuestión que la Escritura siempre describe en términos de culpa. Fijaos bien lo importante que es esto entenderlo a la luz del mensaje de la buena noticia de Jesús. Porque para saber qué es la respuesta, tenemos que saber cuál es la pregunta. Para saber en qué sentido Él es nuestra necesidad de salvación, tenemos que saber de qué tenemos que ser salvos. Y el ser humano, claro, se siente una y otra vez que no es culpable de nada. Al fin y al cabo, ¿qué mal he hecho yo? Nuestras autojustificaciones no tienen fin. De todo tenemos siempre razones y explicaciones. Y es así como vivimos una y otra vez, sin reconocer que ese problema es el tuyo y el mío. Es esa culpa que es objetiva. Tenemos que distinguir que una cosa son los sentimientos que podamos tener de culpa y otra cosa es lo que en sí mismo objetivamente sea la culpa de la que habla el Evangelio. Cuando la Escritura nos habla de nuestra culpa, no está hablando de nuestro sentimiento de culpa. Algunas personas nos sentimos más culpables que otros, ¿no? Basta cualquier pequeña cosa que uno realmente se siente ante esa necesidad apologética de justificarse, de intentar de alguna manera excusarse porque ve que puede ser de estorbo y de ofensa. Otras personas son todo lo contrario. Al contrario, parece que todo el mundo son los otros los que les tienen siempre que pedir disculpas y excusas y ellos están por encima siempre de todo mal. Pero ese es el sentimiento que nosotros tenemos de la culpa. Un sentimiento que varía mucho. Por eso muchas veces la predicación, claro, cuando apunta a ese problema del ser humano, hay personas que salen de aquí literalmente dándose golpes en el pecho porque se ven miserable de mí, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer realmente delante de ese Dios? Y muchas veces las personas que deberían reconocer su culpa no lo hacen, piensan en el otro. Este mensaje le venía bien a esta persona, tenía que escucharlo. Y salen complacidos de sí mismos, no pensando que siempre va dirigido a otro. Pero la palabra de Dios nos muestra que el problema que Dios ha venido a resolver no es el sentimiento que tú tengas de culpa, sino la realidad objetiva, ¿no?, de ese mal que la Biblia llama el pecado. Y nos dice aquí que Dios estaba así, de esta manera, con Cristo, ¿no?, haciendo posible la solución, la resolución a ese problema de nuestro pecado. Somos reconciliados por una acción divina, no por nuestra voluntad, intención o deseo. Y qué fácilmente damos esto por supuesto. Pensamos que el día que nos acercamos a Dios, que el día que fuimos conscientes de nuestro mal, ese día dimos el paso, ¿no? Nos encaminamos en esa senda como si realmente el mensaje del Evangelio fuera como Dios recibe a aquellos que buscan a Dios y que se acercan a Él intentando buscar su reconciliación. El mensaje del Evangelio, querida amiga y amigo, es que Dios te reconcilia a ti. No como tú has encaminado en esta difícil, tortuosa senda a buscar la aceptación de Dios, sino como Él te ha aceptado a ti cuando tú no le buscabas, cuando tú no eras siquiera consciente de tu propio mal y de tu propia culpa.
El mensaje del Evangelio, por lo tanto, nos muestra con las palabras apostólicas que es el Evangelio de Dios. Es de Dios mismo no solamente el mensaje, es que es de Dios mismo la acción que proclamamos y anunciamos al mundo. Es su iniciativa, la iniciativa divina que hace posible esa reconciliación. Y es por eso que, como vamos a ver esta noche, se nos da a nosotros ese ministerio, también de Dios mismo. Es una delegación divina, porque es también una acción e iniciativa divina. Es Dios, es el que está en el centro realmente de toda esta misión que recibimos de Dios. Y nos dice que si todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo, ¿no? Por Cristo, nos ha dado ese ministerio también a nosotros, ese servicio de la reconciliación. Y nos explica aquí claramente en qué consiste esto. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y por eso nos encarga ese ministerio de la reconciliación. Muchos han pensado que este corazón del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en el fondo es una profunda injusticia. Si el problema es nuestro y lo que Dios tiene es algo contra nosotros, ¿por qué nos dicen una tercera persona ha de sufrir las consecuencias de ese problema? El error de este razonamiento, claro, es que Jesucristo no es una tercera parte en este problema. Y esto es la gran diferencia entre entender y no entender el Evangelio. Comprender la maravilla, el asombro de lo que significa esa buena noticia es comprender que es Dios en Cristo Jesús el que estaba reconciliando al mundo. Que es Dios echando sobre su propia espalda ese que era nuestro problema. Mira, ese es tu mal, pero ya no va a ser el tuyo. Ahora va a ser el mío. Decirme si no es increíble, asombroso. Por mucho que quieras y aprecies a una persona y quieras acompañarle en esa su dificultad y problema. Finalmente, ¿qué más puedes hacer que estar a su lado? Que escucharle, que amarle, que preocuparte por él. Pero ¿qué sería si ese amigo divino, que es Dios para nosotros en Cristo Jesús, te dijera, ese problema ya no es tuyo, ahora es mío? Soy yo el que lo cargo sobre mis espaldas hasta sus últimas consecuencias, hasta esa cruz del Calvario, en que yo sufro en lugar de ti ese problema, y ya no es el tuyo, sino el mío. El Evangelio, por lo tanto, es la maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando decimos que es un evangelio cristocéntrico, que es Él el que está en el corazón mismo, estamos expresando en qué consiste esa buena noticia y maravilla. Entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús es saber cómo ha tratado Dios con Cristo. Y sabéis lo que Dios ha hecho con Él en aquella cruz. Le ha tratado como su enemigo. Y esto resulta ofensivo para muchos cristianos incluso. ¿Cómo Dios va a tratar a su propio Hijo como objeto de su ira, rechazo y desprecio? Cuando le dices que en aquella cruz Él estaba sufriendo también el rechazo de Dios mismo, hay algo en su mente que no puede aceptarlo. ¿Cómo ese padre amante puede en modo alguno despreciar o rechazar a su propio Hijo? Sin embargo, cuando descartamos ese corazón mismo del Evangelio, nos privamos realmente de la maravilla y el asombro de lo que eso significa. Porque es como Dios trata con nosotros. Dios no trata con nosotros a Él cuando venimos en lo que nos parece nuestro estado más aceptable, con nuestro mejor corazón, con nuestra mayor disposición. Dios trata con nosotros como vemos que en su justicia y su ira se revela en aquella cruz, por medio de la satisfacción que Cristo hace en nuestro lugar, sufriendo Él ese rechazo, ese desprecio, esa ira que a nosotros nos corresponde. Esa increíble sustitución, ese tremendo intercambio, ¿no?, que está en el corazón mismo del Evangelio y de la cruz,
Es lo que hace que te puedas saber y sentir plenamente aceptado por Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me mira con buenos ojos? Que cuento con su sonrisa ahora, por algo que hay en mí, por lo realmente entregada que esté mi vida a Él, por mis deseos, sentimientos, corazón, por algo que haya en mi espiritualidad o en mi ser. No, Dios sonríe complacido ante ti en esta noche por causa de otro, Cristo Jesús. Es en Él que tiene su mira y es por eso que no hay la mayor vacilación, no hay la menor reticencia. Su Hijo es objeto de su gozo, de su placer y de su delicia desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora que ha entregado hasta su propia vida y se ha dado por nosotros en aquella cruz, es la causa de su dicha y de su júbilo eterno y para siempre. ¿Sabéis por qué ese cielo y esa gloria está marcada por ese su gozo eterno? Porque su Hijo es la fuente de esa satisfacción eterna. Porque cada vez que contempla lo que ese su amado Hijo ha hecho por nosotros, siente con todo su ser la realidad de lo que significa ese amor divino. El amor divino que está satisfecho con su Hijo, complacido con lo que Él hace. Y cuando entendemos esto, comprendemos la grandeza, la dignidad, la trascendencia, la urgencia de ese ministerio que el Señor nos ha entregado a nosotros. Cuando el Señor nos ha entregado esa tarea, ese servicio, esa misión de reconciliación, quiere que relacionemos lo que nosotros hemos de hacer con lo que Dios ha hecho por nosotros. Es de Él la delegación, la misión, la tarea, como de Él es también ese acto de reconciliación. Pero nos corresponde a nosotros, ¿no? Como agentes, vemos, llevar ese mensaje de reconciliación actuando con la delegación de un representante, de un embajador. Dice a continuación la palabra de Dios, que así como Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos ha encargado el qué, la palabra de la reconciliación. Hemos comenzado el sínodo de esta mañana meditando en las palabras de la parábola del Señor Jesucristo, ¿no? Que nos habla de cuál es esa tarea y misión que tenemos en este mundo, que es sembrar esa palabra. Para algunos parece realmente poca cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer finalmente por esta humanidad? Palabras y palabras. Ya tenemos suficiente. ¿Para qué necesitamos más? Lo que queremos somos hechos. Pero Dios nos recuerda en primer lugar al intentar entender lo que es esa tarea y misión, que esa tarea implica un mensaje. Hay que comunicar una palabra. Hay que traer verdaderamente una noticia que el mundo necesita saber. Y por eso es que cuando decimos que la misión de la Iglesia es la predicación del Evangelio, no estamos diciendo una pequeña cosa. Estamos expresando la tarea y misión divina que Dios nos ha concedido en este tiempo, en esta humanidad y ante esta generación en la cual el Señor nos ha puesto. Tenemos una palabra que comunicar. Es de Él la reconciliación y de Él la misión, pero nuestra es el comunicar esa palabra a otros, el transmitir ese mensaje, en anunciarlo a aquellos que están en torno nuestro. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es esa misión y tarea? Nos dice que tiene la dignidad, ¿no?, que tiene un embajador. La autoridad, si queremos incluso. Como representantes de Dios, ¿no?, estamos actuando ante nuestra sociedad y generación. Somos embajadores, dice aquí, embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, no tenemos la libertad para escoger el mensaje. No puedo yo deciros lo que me parece más oportuno en esta noche que os comunique. Tengo una palabra que es dada como una comisión a transmitiros.
No está en mí el discernir qué me parece que sería lo más apropiado que debierais escuchar. Implica, por lo tanto, que tengo un mensaje dado, un mensaje recibido, una palabra divina que tengo que transmitir, que no es mía, sino suya. Y por lo tanto, como embajadores, transmitimos esa palabra con la autoridad, ¿no?, de aquel que la ha enunciado, de aquel que nos la ha transmitido. No es nuestra la autoridad, es de Dios y de su palabra. Pero esa misma nos hace que como embajadores vayamos a este mundo, a esta ciudad, a nuestros vecinos, en esta generación, encargados por Él. ¿Y en qué nombre? No tenemos otro nombre en el cual transmitir ese mensaje que el de Cristo Jesús. Por lo tanto, cualquier otro nombre, cualquier otra autoridad, cualquier otra tradición y base en la cual queramos transmitir su mensaje ha de ser dejada de lado para simplemente aferrarnos al único nombre en el cual tenemos la autoridad para hablar a este mundo, que es el de Cristo Jesús. Sé que para muchos el nombre cristiano ya dice muy poco. ¿Cristianos de qué? Cristianos hay muchos, ¿no? ¿Qué significa eso de cristiano, no? Tendrá que tener algún apellido, tendrá que tener alguna matización o explícito. Y rechazamos ya de entrada aquel mismo calificativo, ¿no?, que es la única base de autoridad por la cual tenemos ese mensaje. Y ese mensaje y esa autoridad viene solamente en el nombre de aquel que es Cristo Jesús, el único que ha hecho posible nuestra reconciliación. Y nos dice que en su nombre nosotros, como si fuera Dios mismo, debiéramos rogar. Por medio de nosotros, Dios así suplica, ruega a este mundo, dice en el versículo 20, que se reconcilie con Dios. Fijaos la tensión que hay una y otra vez también en la tradición evangélica y reformada. Por un lado, se habla de la importancia que tiene entender que esto es una obra de Dios, que es Él el que por su espíritu mismo persuade, transforma, convence, atrae, lleva a la persona a esa salvación reconciliado con Dios. Pero cuando ponemos todo énfasis en esa obra divina, podemos perder de vista ese otro lado del equilibrio, del balance que tiene la Escritura. Es la gran diferencia, en definitiva, entre el calvinismo y el hipercalvinismo. El calvinismo y el hipercalvinismo ambos confiesan que la soberanía es de Dios, que de Dios es la salvación de principio y a fin, que es su espíritu el que nos cambia y que no hay otra forma de poder llegar ni siquiera a entender este evangelio si no es por la obra divina. Pero la diferencia siempre entre el hiper y el que es verdaderamente fiel a la verdad que los reformadores descubrieron, es el que entiende que tenemos también la tarea de rogar, suplicar, persuadir, convencer y llevar a las personas a Cristo Jesús. Es por eso que pretender que la doctrina de la soberanía de Dios nos libra de alguna forma de la responsabilidad, del llamado, de la misión, a traer ese evangelio a otros, es sencillamente una caricatura, un travestismo de lo que es verdaderamente la sana doctrina de Dios. Comprender el propósito soberano de Dios es entender que tenemos una responsabilidad en esa tarea misionera que Dios nos ha dado para alcanzar, ¿cómo? No, aquí está el mensaje. Tú lo tomas o lo dejas, haces lo que quieras. Aquí te lo dejo. Si el Señor obra, gloria a Dios. Y si no, pues tú sabrás, tú te responderás a Él. No se trata de la manera en la cual podemos como echar desde el aire, ¿no?, el mensaje evangélico, toma y daca, allá tú verás lo que haces con ello. Se trata del compromiso personal, ¿no?, con el cual, como un embajador, rogamos, suplicamos, persuadimos ganar a las personas. Este lenguaje sé que a muchos todavía les resulta incómodo.
ganar almas para Cristo. Claro, suena tremendamente arminiano, ¿no? Suena como una negación de nuestra fe. Pero cuando la entendemos a la luz de lo que aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? Está expresando una gran verdad apostólica. El mensaje evangélico es para persuadir, para suplicar y rogar hasta con lágrimas que la persona sea reconciliada con Dios. Amén. Fijaos, por lo tanto, en ese equilibrio de la misión apostólica, como al que ha querido el Señor delegar en nosotros, ¿no? La dignidad, si no queremos llamarlo autoridad, ¿no? De esa comisión que nos ha dado, por el cual no es una dignidad que haya en nosotros, está en la tarea que Dios nos ha dado, la dignidad de como Dios mismo, ¿no? Rogar a esta humanidad que se reconcilie en el nombre de Cristo. Eso significa, claro, lo que parece una tarea imposible, ponernos en el lugar de Dios. Cómo poder actuar como si Él fuera, cómo hablar como si Él te dijera. Pero finalmente, ¿qué es la transmisión y predicación de ese evangelio? Sino hacernos conscientes de que Dios está hablando por medio de esas nuestras palabras también a esa humanidad a la cual nos dirigimos. Meditaba en estos días que ha hecho 250 años, tal vez el mayor himno que la tradición evangélica ha conocido, Sublime Gracia o Gracia Maravillosa, de aquel traficante de esclavos llevado a los pies del Señor Jesucristo, John Newton, consciente de su indignidad, ¿no? Que escribió las palabras de ese himno y de otros muchos, ¿no? En aquella pequeña iglesia anglicana de Olney. Y él tenía unas palabras que estaba leyendo de Newton, ¿no? Acerca de la predicación. Newton no fue un autor de grandes libros, no escribió tratados ni dilemas teológicos, escribía cartas. Y lo interesante de Newton es leer las cartas que escribía a muchas de las personas con las que tuvo correspondencia en aquellos años en que el Señor le permitió servirle una vez que llegó al conocimiento de ese evangelio, ¿no? Sus cartas están llenas de preciosas palabras, ¿no? Y consejos y apreciación de lo que es el evangelio, ¿no? Y en una de las cartas dice Newton, predica el evangelio, dice, mirando al rostro, a la cara de la persona a la que estás hablando. No tienes aquí un mensaje que tengo que darte, que si no me dejo una palabra me lo he perdido de comunicarte. Háblale a la persona a su cara. Dice, dirígete a sus ojos. Porque está hablando de la urgencia, de la solemnidad, de la importancia de lo que significa transmitir ese mensaje. Es, en definitiva, cuestiones de vida o muerte. Y por eso es que no debemos tratarlo trivialmente. Estamos ante una tarea de la cual depende ni más ni menos que la eternidad misma para esa persona. Y nos dice así el apóstol, rogar como si fuera Dios mismo, por vuestras palabras, en el nombre, por la autoridad que no es nuestra, sino que es de Cristo Jesús, que se reconcilie la persona con Dios. Y esto también muchas veces nos incomoda en nuestra concepción doctrinal. Si es Dios quien te reconcilia, ¿cómo va a reconciliarse la persona? No hemos dicho que era Dios el que tenía la acción, que era Dios el que te delegaba. ¿Cómo puedes pedirle a una persona lo que es algo imposible para ella, que pueda reconciliarse con él? Nuevamente nos debatimos, ¿no?, en esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero en el cual está el propio centro, ¿no?, del equilibrio de la verdad apostólica. Cuando restamos de una, ¿no?, para darle más importancia a la otra, no es que gane en énfasis, ¿no?, es que pierde totalmente lo que es la verdad que el Señor nos ha entregado por medio de su palabra, que implica la tensión, la paradoja que hay en esas ambas realidades, ¿no? Una paradoja, digo, porque no es una contradicción. Una contradicción sería decir que es una cosa y no lo es al mismo tiempo. Que Dios es soberano, pero que Dios está al mismo tiempo a la espera, y si tú no dices nada ni haces nada, si tú no respondes o no contestas, Dios no va a poder hacer nada. Eso sería una contradicción, porque estás afirmando y negando la soberanía de Dios, ¿no? Pero también sería una contradicción decir que no hay responsabilidad
humana, ¿no? Y al mismo tiempo decirle que sí la existe delante de Dios. O sea, tenemos que mantener esa tensión que la palabra de Dios tiene. Porque ¿qué es al fin y al cabo el error? Sino la afirmación lateral de una verdad. Muchas de las herejías que combatimos, ¿no? Comentaba hoy mismo en la reunión, ¿no? Como escuchaba a un predicador anoche, ¿no? Que ya hace tiempo que ha dejado de estar en activo, ¿no? Dick Lucas, ¿no? Y decía este predicador de Londres, ¿no? Sí, por supuesto que el evangelio de la prosperidad es un peligro, ¿no? Y que hay muchas iglesias, ¿no? Que están distorsionando la verdad de Dios, ¿no? Y prometiendo la salud, ¿no? Y la riqueza, ¿no? Dice, pero ojo, que como toda herejía tiene una parte de verdad. ¿O es que te crees que Dios en su mezquindad, no se complace en bendecirte materialmente? ¿O es que Dios no quiere también sanar tu propio mal de tu propio cuerpo, ¿no? Y claro, mostraba la realidad de cómo todo error, toda herejía, parte de una cierta verdad. Lo que pasa es que es tomada aisladamente y fuera, digamos, del contexto y del equilibrio bíblico, ¿no? Y es por eso que debemos mantener, ¿no? Por un lado, esa soberanía de Dios, ¿no? Pero también entender esa responsabilidad que tenemos. ¿A dónde quiero ir en esta noche? Quiero deciros que hoy, aquí, en este lugar, tenéis una responsabilidad delante de Dios. Y un día tendréis que responder ante Dios de lo que habéis hecho con las personas que viven en esta ciudad, con los que son tus vecinos, con los que son tus familiares y amigos. Me gustaría deciros que no tenéis ninguna responsabilidad, que sálvate a ti mismo y ya es suficiente. Pero no es eso lo que Dios nos dice en su palabra. La cuestión no es lo que yo quisiera realmente que vosotros sacarais como resultado consolador y alentador. Tengo mi salvación y gloria a Dios por ello. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos una responsabilidad aún todavía, además de nuestra salvación, que es la de aquellos a los de que debemos clamar, rogar y suplicar que se reconcilien con Dios en nombre de Cristo. Y creo que la clave está, como siempre, en este tremendo verso, con el cual concluye esa sección en la división, que no es divinamente inspirada, pero que con sabiduría se hizo de la Escritura en capítulos y versículos en ocasiones como esta. Yo creo que hay pocos textos tan conmovedores que es imposible leer fríamente como el que cierra este capítulo 5 de 2 de Corintios. Expresa la imposibilidad realmente de poder siquiera percibir, intuir, acercarnos a esa gloriosa realidad de lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En estas palabras está ciertamente expresado lo que es la grandeza, ¿no? La gloria, la maravilla, pero también el escándalo, la ofensa, la locura de ese evangelio del que habla anteriormente en este pasaje el apóstol Pablo. Porque decirme si no es una locura, que aquel que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros le hizo pecado. Hay algo como, no solamente en nuestra mente, sino en todo nuestro ser, que nos dice que esto no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que alguien que no conoció pecado sea hecho pecado? Esta es una de las expresiones más duras realmente que utiliza la palabra de Dios, más fuertes para expresar lo que Dios hace con Cristo Jesús en la cruz. Pero para entenderlo, lo que implica, tenemos que volver al principio de nuestra reflexión. ¿Qué significa el pecado? Claro, si el pecado son simplemente tus imperfecciones, bueno, al fin y al cabo, nadie puede decir que es sin falta, ¿no? Todos, de alguna manera, ¿no? Tenemos siempre nuestros defectos. Claro, si esto es el pecado, esto no es una gran afirmación, lo que dice aquí a continuación. Pero si el pecado es lo que es bíblicamente el pecado, no solamente nuestro gran fracaso, nuestra ignorancia, nuestra falta de propósito, sino esa gran ofensa que la palabra de Dios dice que para Dios es nuestro mal, empezamos a
intuir siquiera lo extraño, lo absolutamente incomprensible de lo que aquí nos declara el apóstol. ¿Cómo puede ser el hecho pecado con nosotros cuando no conoció pecado? Nuevamente vamos a otra de esas tensiones que está en la paradoja de la Escritura. La realidad de ese Dios que es verdaderamente Dios, Cristo Jesús, el Hijo, y al mismo tiempo humano y plenamente hecho partícipe de nuestra realidad como criaturas. Un Dios hombre, no en parte Dios, en parte hombre, sino completamente Dios y completamente hombre. Esto es lo que nos hace que sea tan difícil entender, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de Cristo Jesús? Claro, leemos en Hebreos, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Bueno, ¿cómo puede ser tentado alguien que no conoce el pecado? Para poder ser tentado por alguien tienes que tener ya no solamente el deseo o la atracción, ¿no? Sino siquiera el conocimiento de lo que significa realmente aquello que puede ser un objeto de tu debilidad, ¿no? Y intentamos acercarnos a realidades como esa, la tentación del Señor Jesucristo, ¿no? Con nuestra incapacidad, ¿no? De poder entender cómo comprender que alguien que era sin mancha, sin tacha, inmaculado, sin falta, ¿no? Pudiera ser tentado y tentado en todo. Claro, esto sigue siendo un escándalo a la luz de la historia cristiana, y el cual estamos pisando terreno santo, ¿no? En el cual es fácil caer en la irreverencia, ¿no? Llegar finalmente a tomar, ¿no? ese nombre de Dios en vano y hablar más de lo que se ha hecho. Nikos Kazantzakis, aquel escritor excomulgado por la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Escribió esta tentación que inspiró una de las películas más odiadas y aborrecidas por la Iglesia, que era La última tentación de Cristo, ¿no? En esta novela Kazantzakis, ¿no? Se atreve, ¿no? A pensar, ¿no? En qué sentido la cruz podía ser esa última tentación de Cristo, ¿no? Por la cual rehuyera, ¿no? esa misión y negara la realidad de todo lo que es Él, ¿no? Como él mismo dijo, ¿no? De lo que estaba hablando, claro, en primer lugar, de su propia experiencia, ¿no? Más de lo que era Cristo Jesús, ¿no? De la propia tentación y debilidad, incapacidad de él, ¿no? Para poder vivir como cristiano, ¿no? Y en cierto sentido, claro, es lo que hace de su obra algo casi religioso, ¿no? Porque junta, digamos, en torno a ello la experiencia de fracaso, de frustración de muchas personas que quieren caminar, ¿no? En esa senda cristiana, pero se ven incapaces, ¿no? Imposibles, ¿no? de poder llegar, digamos, a la estatura, a la medida de lo que significa ser cristiano. Aquella película por la que se pusieron bombas en los cines, se ofrecieron millones para destruir las copias que tenía el estudio cinematográfico, ¿no? Se boicotearon una y otra vez, ¿no? Conjuntó a tres cristianos frustrados, digamos, ¿no? Por un lado, el autor del libro, ¿no? Que ya no vivía, Kazantzakis, ¿no? Y por otro lado, Martin Scorsese, un director de cine que había estudiado teología en el seminario de la Catedral de Nueva York. Él quería ser cura. Desde niño se había educado en una parroquia en donde o te convertías en un mafioso, ¿no? o entrabas en la senda de la iglesia para servir en el santo sacerdocio. Y él se debatía entre las dos cosas, no sabía si quería ser navajero o sacerdote, ¿no? Y entre finalmente las dos cosas escogió, siempre parecía el camino malo, ¿no? Que le llevaba siempre por la senda lejana, ¿no? Y finalmente, aunque se introdujo en el estudio de la teología, acabó realmente haciendo otro tipo de obra, un reflejo de lo que era la realidad en las calles, ¿no? Del crimen, ¿no? Y de la senda, ¿no? Del mal, ¿no? Y se junta con otro hombre, esta vez de educación protestante, Paul Schrader. Paul Schrader era educado en el seminario de Calvin College, ¿no? Que en Grand Rapids había unido a la Iglesia Cristiana Reformada, ¿no? En su búsqueda de la ortodoxia, ¿no? Tras la inmigración holandesa a Estados Unidos, ¿no? Y él se había educado, ¿no? en la familia de un anciano de esta iglesia, ¿no? Y le había indicado el buen camino, ¿no? De acuerdo a las confesiones de fe de la iglesia de la Reforma, ¿no? Pero como tantos de nosotros, claro, desde su adolescencia se veía incapaz, ¿no? Esto no es para mí, yo no tengo. Y encontró en una crisis rápidamente, y aunque llegó a estudiar teología, ¿no? En Calvin College, finalmente la abandonó, ¿no? Para marcharse a estudiar cine también.
a California y empezar toda una carrera cinematográfica, ¿no? Haciendo guiones, ¿no? De historias, algunas que han pasado a ser muy conocidas, como la del taxista de Nueva York, ¿no? Que ve toda la corrupción, ¿no? Toda la maldad, pero que la descubre en sí mismo y se aborrece a sí mismo y aborrece a la humanidad al mismo tiempo, ¿no? Y se vuelve todo como un espejo, un reflejo, ¿no? De su propia frustración, ¿no? Y fracaso, ¿no? Historias como esta, como vemos, unen, digamos, a muchas personas, ¿no? En su conciencia de pecado, pero en su incapacidad de superarlo. De finalmente temer que el pecado tendrá la última palabra en su vida. Que no lograrán acabar con él, sino que será el pecado el que acabe con ellos, ¿no? Y claro, esa conciencia de fracaso, de desolación, ¿no? Que trae esa experiencia, que queremos llamarla, de apostasía, ¿no? De abandono de la fe, de rechazo, ¿no? Está en el propio corazón, ¿no? De lo que la Biblia llama el pecado. Es un camino y senda de perdición, que el final es la destrucción y la muerte. ¿Qué esperanza tenemos para aquellos que parece que no tenemos solución? Para aquellos para los cuales parece que el mal es demasiado grande, la tentación es demasiado fuerte, y nosotros, tal vez para otros, sí haya alguna solución en el cristianismo, pero ciertamente no parece haber sido hecho para nuestra debilidad. Pues querida amiga y amigo, si esta es tu situación y tu experiencia, tengo una noticia solemne y trascendente que comunicarte. Ese mal que Dios aborrece en tu vida, que hace que continuamente ofendas hasta un cúmulo tal, insuperable, imposible realmente de poder enfrentarse a él, de tus transgresiones, iniquidades e injusticias, ha hecho caer sobre su propio Hijo, Jesucristo. Él ha sido hecho pecado, ha emprendido esa senda para la cual no estaba hecho ni tenía mal alguno en él, que le ha llevado con la solemnidad que el credo apostólico declara, a descender a los infiernos. Cuando la iglesia primitiva confesó así nuestra fe en el Señor Jesucristo, muchos se apresuran a decir, bueno, ¿y esto dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice que Jesús descendiera a los infiernos? ¿De qué me estás hablando? ¿De una especulación a partir de textos de la Biblia, como Pedro diciendo, ¿no?, que descendiera a predicar a los espíritus a los días de Noé? ¿Me estás hablando de cómo se salvaron los antiguos en el viejo pacto, ¿no? ¿De qué descenso estás hablando? Yo creo que lo que la iglesia antigua confesaba es lo que debemos hacer a la luz de estas palabras del apóstol Pablo. El reconocer que el Señor Jesucristo entró en ese agujero negro, de negar todo lo que Él era, la santidad de Dios, 3 veces santo, sin ninguna falta, mácula y mancha. Como en ese incomprensible acto de autonegación, se sumergió en ese agujero negro de esa cruz, en un descenso literal a los infiernos de la ira de Dios y de su juicio contra Él, hasta el punto que el apóstol dice en estas palabras: el Señor Jesucristo fue hecho pecado. Claro, ante esto nos asombramos y sorprendemos. ¿Pero qué tiene que decirnos a ti y a mí? Pues la buena noticia con la que quiero dejaros en esta noche es que eso lo hizo por ti y por mí. Nos dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Comprender el sentido de la muerte del Señor Jesucristo, de su cruz, sacrificio y ofrenda, es entender que Él ha hecho esa obra por nosotros, por ti y por mí.
un director italiano también, Zeffirelli, intentó contar la historia de aquel pequeño emperador de China, ¿no? Que quería vivir todavía en la ciudad prohibida, ¿no? Al comienzo mismo de la revolución. En esa historia sorprendente, ¿no? En la cual se acerca este italiano, ¿no? A una cultura ajena totalmente, ¿no? Como era la China, para comprender lo que había, la historia del pequeño emperador, ¿no? Hay un momento en el cual le pregunta, ¿no? El personaje de este inglés, ¿no? Que está a su lado intentando entender, ¿no? Algo que le resulta ajeno y extraño, ¿no? Como es todo ese estilo de vida, ¿no? Y le dice en un momento, ¿y tú qué pasa cuando haces algo mal, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Y le dice el pequeño emperador, pues que otro paga por ello. Entonces coge uno de estos jarrones chinos, como su nombre ha pasado a la historia, y lo hace pedazos. Y a continuación, un esclavo, un siervo que pasa a recogerlo, le muestra su ira, su desprecio y su rechazo sobre él. Él paga el castigo de lo que el otro ha hecho. Está expresándole esa ley inexorable, ¿no? Por la cual nuestro mal, nuestra injusticia, ¿no? Ha de tener un pago, ha de sufrir otro en nuestro lugar, o nosotros tener que responder ante ello por nosotros mismos. Cuando se nos dice finalmente que por ello somos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Muchos han intentado de alguna forma explicar, hacer más cercano esta verdad, ¿no? A aquellos contemporáneos nuestros, ¿no? Y dicen ponernos en buena relación, ¿no? Las últimas traducciones de la Biblia suelen tener variantes de esto, ¿no? La justificación es estar, digamos, en buena relación con Dios, ¿no? Claro, pero ¿qué es estar en buena relación? ¿Es eso la reconciliación? ¿Es eso realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús? Cuando tú, volviendo al principio, no tragas a alguien, ¿no? Realmente no puedes ni verle, te sientes molesto por él, ¿no? ¿Qué significa tener una buena relación con él? Claro. Para algunos dirá, bueno, tener una buena relación es simplemente deja vivir, ¿no? Mientras a mí no me estorbes, ¿no? Claro, si es eso lo que entendemos por una buena relación, yo creo que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios de aquí nos dice, ¿no? Dios nos dice en su palabra que esa buena relación que ahora podemos tener con Él no es simplemente yo no te estorbo, tú no me molestes, ¿no? Vivimos cada uno en paz, armonía y tolerancia, ¿no? Sino que está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué significa esa justicia, ¿no? Que somos hechos por Cristo Jesús delante de Dios, ¿no? Esa justicia es la que ha venido a cumplir el Hijo a este mundo. Como hemos recordado una Navidad más, ¿no? Él se encarnó y se hizo de nosotros para realizar, para cumplir, para llevar a cabo esa justicia que no había en nosotros. Vivir conforme a esa voluntad de Dios, acorde, ¿no? Y en concordancia con ese propósito y voluntad moral de Dios. Y eso me lleva también finalmente al principio. ¿Cuál es nuestro problema? Si entendemos que nuestro problema es intelectual, como dijimos, ¿no? Claramente no comprendemos la gravedad de nuestra situación. Si decimos que es un problema existencial, falta de propósito, de sentido, estamos solamente aludiendo, ¿no? A una dimensión de lo que es su problema. Pero el problema del ser humano no es intelectual ni de propósito. Es un problema moral, finalmente, nos dice. Con lo cual, lo difícil no es entender este evangelio, comprender esa voluntad de Dios. Nuestro problema es sencillamente moral, vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Si entiendes que esa es tu dificultad, esa es tu imposibilidad, comprendes hasta qué punto es una increíble noticia lo que aquí nos dice. Lo que tú y yo no podemos llegar a vivir, Él lo vive por nosotros. Cristo Jesús es la vida que nosotros no tenemos. Son famosas las palabras, ¿no? De Gresham Machen, el que fue teólogo sistemático en Princeton, ¿no? Inspirador del seminario de Westminster, ¿no? En Filadelfia. Él, después de una vida, ¿no? Combatiendo, ¿no? Por esa verdad del Evangelio, ¿no?
Él fue probablemente uno de los padres, ¿no?, de lo que se llamó históricamente el fundamentalismo, ¿no? La defensa de esas verdades básicas de la fe que le llevaron a escribir aquellos libros sobre el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? La importancia de lo fundamental de la Biblia frente a lo que consideraba el liberalismo, ¿no? Pero al final de su vida, ¿no?, ya bastante deteriorado, ¿no?, en su cuerpo, tuvo como una tremenda conciencia de pecado, ¿no? Comprendió como Schaeffer también al final de su vida, ¿no?, que detrás de toda esa lucha por la pureza también había desgastado y sacrificado mucho más, ¿no?, que lo que pensaba que era una vida de fidelidad, ¿no? Y se veía falto, carente de Dios, ¿no? Y las últimas palabras de Meithen que han pasado a la historia, ¿no?, es que me abrazo, ¿no?, me aferro a la obediencia activa de Cristo Jesús, ¿no? Lo que quería decir este teólogo con su lenguaje peculiar, ¿no?, teológico, ¿no?, lo que estaba diciendo es que una cosa es la forma en que Dios se ha entregado por nosotros en Cristo Jesús como ese pago, condena, como ese salario que es su muerte, que es su sacrificio. Y otra cosa es la obediencia activa, la forma en la cual ha vivido conforme a la voluntad de Dios, de una manera perfecta, como dice aquí, y sin mancha, cumpliendo realmente lo que Dios quería. De esa manera se estaba aferrando y abrazando a lo que yo creo que finalmente es nuestra única esperanza. El día que sintamos que el último aliento se escapa de nuestra vida, ¿qué pensaremos delante de Dios? Gracias a Dios que he acabado bien al final de la carrera, que finalmente lo he logrado, que finalmente he acabado ese pecado que hay en mi vida, su poder y su fuerza, y estoy más cerca de Dios que nunca antes. Si es así, lo que pienso, ay de mí en aquel día. Porque mi única esperanza delante de ese augusto tribunal, en el que tendré razones para avergonzarme y decirme: tierra, trágame. La única realidad que me da aliento y consuelo, seguridad, es que Cristo vivió como yo nunca he vivido. Y por esa obediencia y complacencia que Él tiene en Él, yo puedo, aunque me resulta increíble incluso decirlo con palabras, que aquel día dirá: buen siervo y fiel. No por nada esa fidelidad que no ha habido en mí, sino por la de Cristo Jesús, que ha aceptado ese, nuestro tremendo, deficiente, imperfecto, débil servicio a Él, por el perfecto, fiel y obediente servicio de Cristo Jesús. Y cuando Él nos contemple, nos verá a los ojos de aquel por el cual puede decirte: buen siervo y fiel. Ven a la presencia de tu Señor, aunque para nosotros pensemos: siervo infiel he sido, como aquel de su parábola, que no ha cumplido realmente lo que Dios quería. Pero somos aceptados por otro, por Cristo Jesús. Y por eso te ruego, querida hermana y hermano, ven ante Él, por Cristo Jesús. No confíes en ningún otro. No tengas ninguna otra esperanza. Y es más, con esa misma autoridad y confianza, dirígete a aquellos que están a tu lado y suplícales, ruégales que se reconcilien, como Dios mismo lo estuviera diciendo, en nombre de Cristo Jesús. Y te sorprenderá cómo, sin duda, a muchos nos hará el asombro de saber que en aquella gloria hay algunos que no esperábamos encontrar. Y que no será por nuestra fidelidad, dignidad y servicio, sino por las palabras de ese testimonio de que alguien es digno, fiel y agradable a Dios, que es Cristo Jesús. Que podamos en aquel día también contemplar la realidad de que Dios nos ha utilizado como embajadores suyos en esta ciudad, en esta vida, en este mundo. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, conscientes, Señor, de lo indigno, de lo tremendamente, Señor, miserable que es nuestra realidad, a la luz, Señor, de esa
increíble obediencia, de esa lealtad y fidelidad que tu Hijo ha tenido, Señor, para contigo. Señor, venimos ante ti sabiendo, Señor, que es por medio de Él que tú nos aceptas, que tú nos reconcilias, Señor, con Él, contigo mismo. Y a este mundo en oposición y en rechazo a ti, tú lo recibes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nos cuesta pensar siquiera cómo puedes pasar por alto nuestro pecado, no tener en cuenta el mal que has hecho. Si tú eres santo, si tú eres justo, perfecto, si no puedes ver, Señor, esa maldad, ¿cómo puedes cerrar nuestros ojos a ese mal que nosotros hemos hecho? Señor, que creamos de una vez para siempre la verdad de que en ese día, cuando nos presentemos delante de ti y sintamos nuestra indignidad y nuestra miseria, no tomarás en cuenta ese nuestro pecado, sino que ese amor que cubre tantas faltas hará que esa pasión, Señor, por tu Hijo, ese celo y fuego, Señor, con el cual nos abrazamos a Él, a su obediencia y a su entrega, haga, Señor, que sea mayor que todo nuestro pecado. Señor, que creamos de una vez por todas que Cristo es mayor que el mayor de nuestros males, que Él es más poderoso, Señor, que nuestra más increíble impureza, maldad y contaminación, que no es comparable, Señor, lo terrible, Señor, del poder de ese mal en nuestras vidas, con el poder maravilloso de la sangre de Cristo Jesús. Cúbrenos, Señor, con ella. Líbranos de toda tu maldad, nuestra maldad, Señor, por tu inmensa misericordia, por amor y para la gloria de tu Hijo, de Cristo Jesús. Amén. Amén.